Hola a todos, querido público, nuevamente aquí en su foro de EthicsCom, su servidor Luis Sánchez, acompañado de esta tremenda mujer, Gracia Candela. ¿Cómo estás, Gracia? Bien, y este tremendo hombre, mi partner, que me puso a pensar y él les va a decir por qué. Me puso a pensar, Dios mío. Así es, hoy tenemos un tema interesante y divertido para ustedes. Y el tema que tenemos para el día de hoy es 5 consejos que le darías a tu yo de hace 20 años o hace 20, 30 años, por decirlo así. Entonces, si se ponen a verlo ustedes, es un tema bastante interesante porque ¿qué se dirían ustedes de niños? ¿Qué se dirían ustedes de adolescentes? Ya Exacto. teniendo la experiencia y los conocimientos que tenemos ahorita. Entonces, Gracia, ¿qué te parece si abres este tema y entramos en fondo? Mira, el primer punto que a mí me ha marcado la vida es aprovechar el tiempo. Es algo que a mí porque bueno, porque en definitiva uno hace muchas cosas, ¿no? Y a veces uno no se da el tiempo de dedicarse a uno. Y yo recuerdo joven o más joven, que definitivamente yo hacía muchas cosas y la gente me lo decía, es que tú haces muchas cosas. Y yo no entendía por qué, pero ya hoy en día, a pasar los años, comprendo en primer lugar que es que me aburría. Entonces, claro, yo hacía las cosas, las terminaba y yo, ajá, ¿y ahora qué hago? ¿No? Eso en primer lugar. Pero entonces, en cuanto a aprovechar el tiempo, hay algo muy importante que es no desperdiciar el tiempo tampoco en las cosas que no importan, ¿no? A veces uno le dedica tiempo a las cosas que no valen la pena, en vez de darle la vuelta y decir, bueno, por ejemplo, ¿qué tengo yo que aprender de esta situación? X. Y la otra cosa es dedicarle tiempo a aprender, a explorar y a crecer permanentemente. Bien, Y lo digo en bien. forma positiva, porque el tiempo, la gente todo, ahora todo está de moda, ¿no? Tienes que vivir el presente. Y el presente, ajá, ¿y cómo se vive el presente? El presente se vive aceptándose y valorando tu tiempo para cada cosa, para tu familia, para tus hijos y para ti. Así que ahora te lanzo la pelota por allá. De acuerdo, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Mira, yo el primer consejo, el primer comentario que me daría a mí mismo de joven es el no hagas caso de los nos. No hagas caso del no de la gente, porque muchas veces tienes tremendas ideas, pero que cuando empiezas a preguntarle a los demás, oye, ¿qué te parece? Uy, no, 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 y lo que recibes es una retroalimentación negativa que si te enfocas a eso, pues, no vas a terminar haciendo muchísimos de los proyectos que quisieras haber hecho y luego te vas a arrepentir. Como de cierta manera yo me arrepiento de no haber hecho varias cosas que si las veo ahorita digo, estaba en mi momento, estaba en mi tiempo, o sea, no le hace, lo podía haber hecho y si no funcionaba no iba a pasar nada, pero y si sí funcionaba, iba a ser una tremenda lección, ¿no? Y me hubiera ido muy bien. Entonces, eso sería una de las primeras cosas que me diría a mí mismo. No hagas caso de los nos. Sigue adelante, precavidamente si quieres, pero sigue adelante, o sea, y el resultado te dirá en algún momento si tenías la razón o no. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me encanta porque al final, cuando a uno le vienen las ideas las crea uno, las Sí, desarrolla uno. Y cuando las comenta, de repente las personas no están preparadas para escuchar o no las entienden. sí. Entonces, es muy sabio lo que tú acabas de decir. Me parece fantástico. Bueno, yo el otro ¿Ves? punto que para mí es fundamental como ser humano y como periodista es invertir en las relaciones de Ah, todo bien. tipo, ¿ok? O sea, para mí las conexiones humanas son fundamentales para mi trabajo, para mi vida cotidiana. Aunque no lo creas, yo soy muy tímida en mi Sí vida. lo creo, sí lo creo. Ajá. Y el periodismo, como me dijo una vez una gran amiga espectacular, ella me decía, pero como periodista eres súper extrovertida, es decir, yo me pongo ese traje y ese traje pues me lleva a la otra yo, que me invita justamente a relacionarme. Entonces,
Para mí cultivar en las relaciones también significan cultivar amistades auténticas, ¿no? Y como la tuya, por ejemplo. Y también establecer mentores en esas relaciones que te inspiren. Yo he tenido grandes personas con grandes valores que le doy gracias pues a Dios, a la vida, a la fuente, como lo quieran llamar, pues haberme encontrado, porque definitivamente te invitan a seguir adelante. Y ya para finalizar este punto, el tema de las relaciones, también pueden ser unas puertas inesperadas para el futuro. Yo creo efectivamente que lo que a uno le queda a nivel personal y profesional es el banco de relaciones que uno construye. Sí. Así que te dejo la Sí. pregunta. No, y en ese caso, en ese dicho que dices tú, mira, yo llegué tarde a esa fiesta, o sea, el networking, gente quien esté escuchando, el networking es de lo más importante que deben de cultivar para relaciones personales, para relaciones profesionales, de negocios, no dejen de hacerlo. Pero no, muy buen consejo. Yo doy un consejo de mi lado, muy parecido al que acabo de decir, pero que no necesariamente se refiere al no, o se refiere pero al no interno, que significa equivócate lo más posible. O sea, equivócate lo más posible, que eso ya no necesariamente tiene que ver con el no de las otras personas, sino muchas veces uno internamente deja de hacer algo por ese miedo a equivocarse, por ese miedo al ridículo, por ese miedo al, es que, ¿qué van a decir los demás? No tomando en consideración que el equivocarse es el que es el mejor maestro que existe. Y que a lo mejor te equivocas una vez, pero luego lo vuelves a hacer y te sale mejor y lo vuelves a hacer y te sale mejor. Y así sucesivamente vas llegando a algo que te brinda una satisfacción o un éxito. Entonces es equivócate lo más posible, no tengas miedo de eso. Y muy relacionado a eso, dentro de, y no como tercer consejo, pero dentro de, es el de la única pregunta tonta es la que no se hace, porque eso también tiene mucho que ver con el equivocarse, pero muchas veces, como decías tú, es que soy muy tímido, muchas veces desde pequeños estamos inconscientemente programados a no levantar la mano porque se rieron de ti, porque dijiste algo que no sabías y todo el mundo te hizo burla, etcétera, y eso se manifiesta de grande también. Entonces es oye, la única pregunta tonta es la que no se hace. Pregunta, pregunta y pregunta, vas a terminar aprendiendo algo. Y relacionado con lo que tú estás diciendo, viene para mí una palabra que uno lo escucha en la calle y que uno incluso lo ha recibido en algunos momentos que las cosas no han salido bien, como tú lo dices, que es no temer al fracaso, ¿ok? Ujú. Para mí es importante que la gente no tenga miedo al fracaso. Yo misma lo he trabajado porque el miedo te paraliza, no te permite moverte. Y hay que recordar que cada error es una oportunidad para aprender en primer lugar y mejorar siempre. Y es la oportunidad de hacer la resiliencia que tanto se cacarea, ¿no? Porque gracias a la resiliencia es que nosotros vamos a un lugar mejor y logramos ese éxito, ¿no? Porque el éxito a veces no es el reconocimiento público. El éxito es lo que hablábamos en nuestro capítulo anterior, el lograr las metas, ¿no? Y la meta puede ser que rebajaste de peso, puede ser que te estás alimentando mejor y te das una palmadita, puede ser que no te angustias tanto en una relación familiar con tus hijos, que mejoras procesos internos. Entonces, yo recuerdo una vez que pasé por un momento muy difícil y hubo alguien que no sé por qué lo dijo y la forma en que lo dijo, pero me dijo, bueno, te fuiste un poquito más adelante y fracasaste, ¿no? Y yo digo, no, esa palabra no existe ni en mi léxico ni en mi mente. Ujú. Yo simplemente lo intenté. Y no salió no porque no lo estaba haciendo bien, sino porque hubo otros imponderables que no vi, porque evidentemente no tenía la maldad o no tenía ese aprendizaje, ¿sabes? Que uno a veces, y eso es importante, porque a veces cuando uno fracasa es porque la maldad está presente y una de las cosas que he aprendido como periodista es que con la maldad no se negocia y los valores y los principios se mantienen. Te dejo la De próxima. acuerdo, de acuerdo. Buenísimo. Pues este próximo consejo mío
viene también de herencia, si le quieres llamar así, porque nuevamente invoco uno de los dichos de mi señor padre para mí mismo en mi juventud, y es el de el único lugar en donde el éxito está primero que el trabajo es en el diccionario. O sea, hay que trabajarle duro. Hay que trabajarle duro para lograr esos éxitos, hay que trabajarle duro para lograr esas metas. Y como dices tú, constancia, constancia, uno tras otro, ahí se va formando el caminito, pero se tiene que trabajar. A ver, sí que bajo la sombra no te van a... Hay otro dicho que dice, bajo la sombra te pueden caer frutos, ¿verdad? Pero ya en la vida real es un poco difícil eso, es un poco difícil, así que hay que trabajarle. Bueno, otro punto que me parece fundamental es que uno tiene que ser fiel a sí mismo. Es Ah, importante lo que estoy ese está diciendo, bueno, ese está bueno. porque uno a veces se deja llevar por las expectativas de los demás, que tú lo mencionabas, y hay que escuchar esa voz interior. Yo justamente hablaba con una gran amiga profesional y yo le decía, tienes que darte tiempo, porque yo aprendí a hacerlo, nadie me lo enseñó a tener un espacio en el día, estar en silencio y a escucharme, ¿sí? Y seguir pues esa, como que tus pasiones, ¿no? Lo que te gusta, lo que te llena de vida, porque a veces uno se deja llevar por la cotidianidad y pierdes ese sabor a la vida, ese disfrutar cada momento, ¿no? Y para mí eso está unido a la autenticidad de lo que uno es, de su verdadera esencia, ¿no? Y eso es lo que te trae al final satisfacción. De acuerdo, de acuerdo. Y por último, de Ujú. los míos, el quinto, es nunca te olvides de decir gracias y por favor. Ay, ese es el mejor, ese es el Sí, más. ese está bueno. Y ese lo digo muy en el afán de mantente humilde. Uno puede ir subiendo escalones, escalafones, etcétera, y llegar a posiciones bastante grandes o altas dentro del mundo corporativo, dentro del mundo de los negocios, puedes hacer mucho dinero, pero no debe de dejar ese sentido de humildad, ¿no? Y qué mejor demostrar eso que a través de las frases de por favor y gracias. Y mi último punto es un tema que está también tan cacareado, que está en la palestra pública, que es cuidar la salud mental y la física, ¿no? No como hobby, no como tendencia, sino como conciencia, ¿no? De que por qué lo tienes que hacer. Y en primer punto que yo destaco es que uno tiene que establecerse hábitos saludables, ¿no? De la actividad física, de la buena alimentación, de tu propia atención a la salud mental, o sea, de las cosas que ves, que escuchas, con las personas con quien compartes. Yo, por mi propia profesión, siempre he sido muy abierta a conocer muchísima gente, pero hoy en día, en lo personal, soy bastante selectiva, porque definitivamente somos energía y a veces esa energía puede ser tóxica, ¿sabes? Y puede Claro. influir en las demás cosas. Te dejo la Sí. palabra, Carmen. Pues para concluir nada más, esperamos que estos consejos que nosotros nos estamos dando a nosotros mismos en nuestra juventud les hayan servido y que los utilicen dentro de su día a día. Esperamos se hayan divertido y muchas gracias por su atención. No, muchas gracias siempre por estar feliz y alegre dentro del proceso. Así que bueno, todo lo mejor.